Entonces, hablando de cosas que Dios usa, hemos estado predicando acerca de José, el soñador de José. Y hemos visto cómo José, a través de su vida y de las cosas que han sucedido en su vida, que no han sido cosas bonitas, Dios lo ha bendecido y lo ha puesto en alto, porque Él ha mantenido su corazón y su fe en Dios. Y a los 37 años de edad, a los 17 fue vendido como esclavo, a los 17. Después de eso fue falsamente acusado por la hija de Potifar. Después lo metieron en la cárcel. Allá Dios lo levanta, lo hace cargo de, y entonces comienza a interpretar unos sueños. A quien lo interpreta los sueños le dice: no te olvides de mí, por favor, que yo estoy aquí injustamente. Se olvidaron de él. Faraón tiene sus sueños. De pronto se acuerdan de que Dios usa a José. Faraón manda a buscar a José, le interpreta los sueños. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y usted sabe el resto de la historia, que son 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez. Y pasan los 7 años de abundancia. Después de interpretar los sueños, Faraón agarra a José en un acto sin precedente alguno y le da una posición en un reino que no tiene comparación. Hoy en día no hay ninguna posición, ni ha habido jamás una posición para comparar la posición a la cual llegó José, que sin ser rey reinaba. Que Faraón le dijo: lo único el trono que soy yo que me voy a sentar, pero aquí hasta yo voy a hacer lo que tú dices. Aquí nadie va a mover un dedo ni va a mover un pie sin que tú des permiso. ¿Qué más? Tú eres el que mandas aquí. Así, o sea, no hay ninguna posición que se pueda comparar. Y eso lo hizo Dios. Así. Porque para Dios no hay nada imposible. No importa dónde tú te encuentres ahora. No quites tu corazón ni quites tu fe en el Señor. Espera en Él y Él va a hacer. Tú vas a ver la mano de Dios. Esa es su promesa. A veces nos dan ganas de rendirnos. Oye, sí, a veces nos cansamos y cuestionamos. Oh, sí. No sé lo que es eso, y usted también sabe. Pero cuando miramos lo que ha sido nuestra vida, si miramos bien para atrás, particularmente los que tenemos, tú sabes, unas cuantas horas de vuelo en la vida, tenemos que reconocer que si estamos aquí, es en virtud de que Dios es fiel. Es Dios el que nos tiene aquí, es Dios. Se supone que yo no estuviese aquí, pero por su gracia y por su misericordia. Aleluya. Así que después de a los 37 años de edad, luego de haber pasado los 7 años no de escasez, sino de abundancia, llegan los de escasez. Se acaba la comida en toda la nación y en las naciones alrededores, a tal manera que el impacto llega allá a Canaán. Y el papá de José, que lo cree muerto, Jacob piensa que José está muerto, manda a sus 10 hermanos, porque se queda con Benjamín el menor,
porque tiene miedo que le suceda de nuevo lo que le sucedió a José, según el cuento que le dieron los hermanos, que una bestia lo devoró. Y como José y Benjamín son hermanos de madre y padre, y Benjamín es el más chiquitito, pues Jacob se queda con Benjamín, manda a los 10 hermanos a buscar comida a Egipto porque escuchó que hay comida. Cuando de pronto a José se le aparecen lo que él pensó que nunca más iban a ver, después que él olvidó todo el dolor, olvidó todo el sufrir, aparentemente. Tiene una familia nueva en un país nuevo, una posición nueva, todo le va bien, cuando de repente tiene una visita de su pasado. ¿Cuántos saben que el pasado de vez en cuando uno piensa que el pasado de momento no determina tu futuro, tu pasado en el Señor? Cuando estamos en el Señor, tu pasado no determina tu futuro. Lo que determina tu futuro es el Señor. Pero cuando hay cosas sin resolver en el pasado, tarde que temprano, toca la puerta. Y no es una casualidad que toque la puerta, sino que Dios prepara todo. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos asuntos sin resolver. O al menos sin tener la oportunidad de resolver los asuntos. Entonces eso lo predicamos la semana pasada. Y estamos ahora bregando con la situación de José y su familia, que tiene que ver con conflicto familiar y los elementos claves para la reconciliación de la familia. ¿Cuántos han tenido algún problema con algún familiar alguna vez? Yo creo que solamente que no tenga familia. Si no tiene familia, pues no ha tenido ningún conflicto. Pero si tiene familia, en algún momento has tenido un conflicto. Yo me acuerdo a puño con mi hermano. Claro, era cuando veníamos creciendo. Pero ya no somos amigos ahora. Pero no todos los hermanos son amigos. Hay unos conflictos terribles entre hermanos, entre hijos, padres. Primos. Entonces hablamos la semana pasada de 7 elementos claves para la reconciliación. El elemento 1 dijimos, Dios tiene que hacerlo, porque cuando hay reconciliación, esto es una cosa que está en el mismo corazón de Dios. La reconciliación no viene del hombre, en realidad eso no nace en el corazón. En ningún corazón está la reconciliación, sino que en la reconciliación nace del corazón de Dios. Dios es el autor de la reconciliación. Eso es. De hecho, hay un pasaje bíblico, no me recuerdo dónde es, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Porque el negocio de Dios es reconciliación. Así que Dios es el que tiene que hacer eso. Nosotros tenemos que saber que eso es Dios. El que hace eso primero es Dios. Eso es Dios. Número 2, las reconciliaciones toman tiempo. Eso no es una cosa automática.
Eso no es que tú tienes un conflicto tremendo, te encontraste con la persona, ¡ah! ¿Cómo está? Eso no. Y si sucede así, eso no es muy sincero. Número 3, alguien tendrá que moverse. Hay alguien que tiene que moverse. Una de las partes tiene que moverse. Número 4, habrán cosas que hay que trabajar. Tú tienes que trabajar con cosas. Vemos a José trabajando con su dolor, con su rencor, porque hay gente que, tú sabes, piensa, José, ese fue el que salió corriendo y le dejó la ropa a la esposa de Potifar. Eso es casi un ángel. Muchacho, ese tipo es bien bueno, porque para un hombre para hacer eso, muchacho. Sin embargo, lo vemos aquí frente a los 10 hermanos, tratándolos ásperamente. Y se metía y se iba para el cuarto y pensaba, se jalaba los pelos y llegaba de nuevo y ustedes son espías, son lo que son ustedes. Y los mete a la cárcel. 3 días los mete a la cárcel. No los mete 3 horas. 3 días. 3 días. ¿Y qué hacía en esos 3 días él? Una batalla tremenda. ¿Qué hago con esta trulla de charlatanes después de lo que me hicieron? Hagamos venganza ahora mismo, yo los puedo. Pero es verdad que nos pasa a nosotros de vez en cuando también. La naturaleza humana. Hay cosas que hay que trabajarlas. Número 5, debemos de echar a un lado la terquedad e invitar a Dios. Tenemos que invitar a Dios. Número 6, la confesión abre una puerta. Hay que confesar, pero sin excusas. Porque hay gente que se confiesa y después dice, sí, pero cuando termina la confesión, sí, pero tú también esto y no, ya eso no es confesión. Y número 7, dar en lugar de tomar. Vimos eso con José, que los mandó de vuelta con mucho trigo y hiciera que les devolvieran el dinero y se lo metieran en el saco a cada uno. Él podía cobrarle doble, podía cobrarle triple a ustedes. Él acaba de subir el trigo. Sí, acaba de subir. Se triplicó el precio. Pero cuando tú tienes el corazón de dar en lugar de tomar, esa es una de las señales más genuinas de que tú estás trabajando en tu corazón. Entonces, hoy nos vamos a agarrar. ¿Se acuerdan que el domingo pasado ellos se fueron llenos de trigo? Tuvieron que dejar a uno porque José fue ablandando. Primero se quiso quedar con todo y enviar a uno, pero después de los 3 días se ablandó. ¿Ve que hay que trabajar con cosas? No tome decisiones a la apresurada o bajo coraje. No diga cosas bajo coraje porque te vas a arrepentir. Trabaja con las cosas, dale tiempo, invita a Dios. A lo último dijo, está bien, pues déjenme uno y váyanse 9. Pero me tienen que traer el menor. El que ustedes dicen que tienen allá, para yo saber que ustedes no son espías nada. Cuando él sabía quiénes eran, ¿sabes? Entonces se fueron ellos y cuando descansaron, cuando se pararon a descansar, que fueron a agarrar comida para darle a los burritos o caballos, yo no sé en qué andaban. No sé si era Toyota o Mitsubishi, pero anyway, cuando abren el saco encuentran el dinero. El dinero que nosotros pagamos por todo este trigo está aquí. Dice uno.
Y descubrimos que a lo último descubren ellos que todos tenían el dinero, todos. Y llegan allá y todos estaban temerosos de eso. Decían, wow, ¿y ahora qué nosotros vamos a hacer? Porque seguro nos están buscando para, yo no sé qué es lo que nos ha hecho el Señor, dijeron. Entonces el trigo les dio por un tiempito, pero se acabó el trigo. ¿Y qué van a hacer ahora? Pues ahí es que agarramos la historia. Y está en Génesis 43, y yo voy a leer. Génesis 43. Oh, si yo no he cambiado este reloj, tengo una hora más para predicar, qué bueno. Aquí me la voy a desquitar toda. Ok. Génesis 43, usted escuche la historia. Dice, Génesis 43, dice, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo, vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá, que era uno de los hijos, les recordó, aquel hombre, hablando de José, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú no nos permites llevar a nuestro hermano menor a comprarte alimento, de lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a que no nos presentáramos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal?, inquirió Israel, que es Jacob. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia. Respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes?, nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos iba a pedir que lleváramos a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendra. Lleven también el doble del dinero, pues le deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé.
Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a mi casa, luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron: nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron: perdón, Señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampábamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto este tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo les llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Ellos por su parte prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió: ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿este es su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró a su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: sirvan la comida. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron
y se alegraron. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu pueblo te dice gracias por esta hermosa palabra que está llena de historias hermosas, conmovedoras, pero que sabemos, Dios mío, que es palabra tuya y que tú tienes algo para nuestra vida, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús que tú sirvas la mesa y que tú nos hables y que tú nos hagas ver aquello que tú quieres que veamos en esta tu palabra hoy, Señor. Edifícanos, prepáranos, trabájanos, Señor, para que podamos servirte eficazmente, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Bueno, no se vayan a asustar nadie. El reloj se volvió a su tiempo. El grano que le dio José a ellos fue un gesto de buena voluntad, realmente, fue tremendo, fue una acción bien bonita. Pero solo fue una solución temporal. Se acabó, como todo se acaba aquí en la tierra, todo se acaba. Así que Jacob le dice: vuelvan y vayan a conseguir más. Judá: no podemos ir porque nos advirtieron que no nos presentáramos sin el menor. Nunca debiste haber dicho que había otro hermano, le dice el papá. Y los hermanos, como siempre, eran unos paqueteros, unos embusteros, unos mentirosos, unos cuentacuentos. Porque si usted recuerda, el domingo pasado leímos y en ningún momento José le hizo la pregunta que ellos están diciendo aquí que él les hizo. No, fue que él nos preguntó y nosotros nada más que le contestamos. Lo que sucedió fue que ellos empezaron a hablar como cotorras, tratando de librarse de la mano de José cuando lo acusó de espías. Pero José no hizo ninguna pregunta. Ellos fueron: no, nosotros somos, mira, nosotros somos de aquí, nosotros somos tantos, el papá de nosotros, tenemos otro hermano, pero ya él se nos está, tenemos otro menor allá, nosotros somos buena gente, por favor, mira. Y José no le había preguntado nada. Sin embargo, el papá le está diciendo: ¿por qué tuvieron que decir que había otro hermano? Y él está diciendo: no, fue que él nos preguntó. Eran mentirosos habituales. Ustedes sabían. Ya se habían acostumbrado a mentir. El que se acostumbra a mentir no puede estar sin mentir. Y llega un momento que él mismo se cree sus propias mentiras. Y esta gente había llegado a esa condición. Finalmente Judá declaró: envíen, muchachos, yo me hago responsable. Aquí nos estamos muriendo, aquí nos vamos a morir de hambre. Si nosotros no vamos a buscar más comida, tú sabes que vamos a... Y como único nosotros podemos buscar comida, es que llevemos a nuestro hermano. Así que yo te garantizo su seguridad. Entonces, Israel, que es Jacob, el padre, les dice: bueno, si esta es la única salida que nosotros tenemos, vamos a hacerlo bien. Así que utilizó la vieja táctica. ¿Usted se acuerda cuando él se iba a enfrentar a su hermano? ¿Se acuerda? Que llevaba mucho regalo. Le dice: escoge de lo mejor que hay en esta tierra. Y de lo que se podía comer era de lo que quedaba. ¿Ves? Había bálsamo, había miel, habían especias, había mirra, había nueces, había almendra. Y llévense el dinero que trajeron y llévense más dinero para que devuelvan ese. Y llévense al muchacho entonces
Jacob se había negado primero. Cuando ellos le dijeron, tenemos que volver con el muchacho para que nos suelten a Simeón. A Simeón se quedaron con el preso, está allí. Y dice que no lo van a soltar, ni nos van a dar más comida hasta que llevemos el menor. Y usted sabe lo que respondió Jacob primero. Jacob dijo, no, Nina, con ustedes yo no voy a mandar a este pequeño, porque la última vez que yo mandé a un pequeño detrás de ustedes para chequear cómo ustedes estaban, me lo mató una bestia del campo, ustedes se acuerdan. Entonces este es el que me queda y este no va. Ese fue Jacob. Interesantemente, si usted se da cuenta, la Biblia en este momento ahora, en el momento que Jacob dijo que no, llama a Jacob por el nombre de Jacob, se refiere a Jacob. Pero aquí, cuando dice, ok, llévenselo, se refiere a el papá de José y de Benjamín como Israel. ¿Usted recuerda de dónde sale el nombre de Israel? ¿Usted se acuerda que la lucha de Jacob que tuvo con el ángel, bendíceme, bendíceme y no te vas si no me bendices? ¿Y cuál es tu nombre? Jacob. ¿Qué quería decir? Engañador. Engañador, Jacob. Oh my God. Aquí uno la paga todas. Uno paga todas aquí. Pues te voy a bendecir con esto, le dice el ángel. Y me suelta que ya raya el alma. Ahora tu nombre va a ser Israel. Otro nombre. Que entre los significados que tiene uno es el que contende con Dios también, tú sabes. Pero no es engañador. Porque contender con Dios, el que no lo haga, el que no lo haya hecho, que tire la primera piedra, que todos nosotros contendemos con Dios. Todos nosotros escogemos esa. Jacob se había negado. Israel, la Biblia se refiere a Israel, dijo, pues llévese al muchacho, está bien, y que Dios os conceda misericordia para traer de vuelta a su hermano, el que está allá, a Simeón, y a Benjamín. El alto precio de la paz. Usted sabe que todo tiene un precio. Hasta el que nosotros tenemos aquí tuvo un precio. Ese no lo podíamos pagar tú y yo. Ese tuvo el que pagarlo el mismo. Pero todo tiene un precio. Jacob finalmente tuvo que ofrecer lo que era más preciado para él. Tenía pocas esperanzas de volver a ver a Benjamín cuando lo vemos cómo él se expresa. Llévenselo, y si lo pierdo, pues lo pierdo, ¿qué le voy a hacer? Aquí como que esto nos recuerda un poquito la historia de Abraham. Que Dios llama a Abraham para poner a su hijo en un altar. Oiga, y mire que Abraham estaba bien apegado a ese muchacho. Figúrese usted, a veces el hijo de la promesa. Entonces, yo lo cuido con lo que sea. Y de pronto a Dios se le ocurre. El Dios de nosotros, la matemática del Dios de nosotros. Yo no sé si usted la entiende, pues yo no la entiendo. Pero es buena. Es la mejor. Y es mejor someterse a ella. Entrégame a tu hijo. Señor, reprenda. ¿De dónde viene esa voz? ¡Entrégame a tu hijo! Oiga, y Dios le pide una cosa a Abraham que podría tener él la tentación de amar o confiar más que en Dios mismo. Porque de vez en cuando Dios nos bendice y de pronto terminamos nosotros poniendo la bendición primero que a Dios. Ay, no tengo trabajo. Ahora para que Dios me dé un trabajo. ¡Pum! Le dio trabajo.
Allí el hermanito no puede venir. ¿Qué pasó? Está trabajando. Oh, domingo. Bueno, pues está bien. Pero tampoco vienen los viernes. Aquí tenemos viernes, culto viernes por la noche. Y los estudios bíblicos tampoco están. ¿Qué pasó? No vienen los ayunos tampoco. Es que todo es algo tan molido del trabajo. Tendemos a poner las bendiciones, y esos son un ejemplo, quizás no es ejemplo, pero tendemos a poner las bendiciones primero que al que bendice. La prioridad, la orden de prioridad como que la cambiamos. Y la realidad es que la fe, sí, porque si tú sabes, o está el que tiene su trabajito y de pronto está viendo a la iglesia y de momento no lo vemos y fue que me tuve que, tú sabes, conseguir un part-timecito porque necesito un extrita. La fe no debe de estar en la bendición, sino en el que bendice siempre. Para que se lleve a cabo la promesa de Dios en tu vida, tú tienes que poner a Dios primero que cualquier cosa. Nada puede ir primero que Dios. No importa lo que se sienta, no importa cómo se vea. Yo conozco gente que han hecho cosas que a los ojos de otros parecen ridículos, pero Dios los honra. Dios los honra. Aleluya. Los hermanos emprenden el viaje y llegan con Benjamín. Y José establece una fiesta tremenda. Hoy estamos de fiesta. Mátame un cordero, prepara la mesa, que por primera vez en más de 20 años voy a comer con mis hermanos. Y ellos todavía no lo sabían, pero él lo sabía. Los hermanos se llenan de miedo. Porque el que sabe que está mal siempre tiene miedo. Siempre hay un miedo que lo persigue. Que tiene cosas sin resolver, siempre hay un miedo. Siempre hay una intriga. Trajeron a Simeón, se lavaron, se presentaron los regalos. Entonces José les pregunta a ellos, por el papá, por Jacob, si vive todavía. Y le dice, ay, este es el hermano menor de ustedes. Su único hermano de padre y de madre que no ve hace 20 años. 20 años. Su hermanito menor. No sé a cuánto se fue y se echó a llorar. José comió separado, sin revelar la verdadera identidad todavía. Así que esta familia sigue sin reconciliarse. Interesantemente, la porción que le sirven a Benjamín es 5 veces mayor. Yo quisiera tener un hermano como José. Tú eres Benjamín. Comieron y bebieron libremente, pero todavía tenían que caminar un tramo. Al menos José tenía que hacerlo. Y había 3 obstáculos para superar en el proceso de reconciliación: los hermanos, las heridas de los hermanos contra José. En cierto sentido, esta era lo más fácil, porque
que hasta cierto sentido quizá José tal vez podía ponerse en los zapatos de sus hermanos, que el papá lo hizo a él el favorito. Tú sabes, porque eso en realidad no es muy bueno. Y la Biblia dice que uno no puede tener favoritos, no se puede tener hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Ay, porque hay unos cristianos que tú los ves más bendecidos que otros, que tienen más unción o que tienen como que tienen más. Porque no hay hijos más favoritos, pero Dios tiene hijos más cercanos. ¿Ves? Sí. Y en lo natural también pasa. El hijo que sea cercano con su padre, ¿ves? Mientras los otros que quieren estar por allá en el parque metido, y este es lo que quiere estar con su papá todo el tiempo, pues se va a ver unos beneficios. Pero no es el papá que decide eso. Así que José era el favorito. Y los hermanos se rebelaron contra él, cogieron envidia, y eso es lo que precisamente hace que es el favoritismo. El favoritismo eso es un pecado. Tener hijos favoritos. Así que las heridas de los hermanos era uno. Número 2, Benjamín, la pérdida de todos esos años con su hermano de padre y de madre es una herida terrible que llevaba a José. Fíjense que se echa a llorar desconsoladamente cuando ve a su brother. Y lo peor de todo es que todos esos años son años perdidos, no se pueden recuperar por más que se intente. Ya José es un hombre casado, tiene su familia, tiene su posición, tiene un hombre maduro ya. Número 3, su papá. Las heridas del papá, las heridas del padre que van de camino de regreso. Número 1, mira oye esto, la herida del favoritismo. ¿Cómo es esa, pastor? Una herida del favoritismo. Explícame esa. A ver. La Biblia dice, esta familia tenía un problema y un patrón de eso. Desde Abraham hasta Isaac, que tenía su favorito también, y ahora Jacob tiene su favorito. Y la Biblia no lo descubre, la Biblia lo dice así. Dice la Biblia así y también narra la Biblia los problemas que trae esto, para que no suceda en nuestra casa. No permitas que esto suceda en tu casa. Padres que me escuchan. La Biblia dice, Jacob amaba a José más que a todos sus hijos y le hizo un abriguito de colores. Eso dice la Biblia. Ahora, porque lo diga la Biblia así, no necesariamente quiere decir que eso está bien. Porque mire todo lo que causó. El favoritismo lo que creó fue conflictos y animosidad. A veces lo que parece ser algo amoroso termina creando una herida. ¿Quiere que se lo diga más claro ahora? El favoritismo es un pecado. Es una herramienta de control. El que tiene favorito controla al favorecido. Es como si fuera su propiedad. Y es un pecado que se produce a expensas de los demás. Los demás sufren también. En realidad es egoísta y es autodirigido y no benevolente. Es un pecado el cual al fin y a la postre, oiga bien esto, a quien termina haciendo más daño es al favorito mismo. Porque mire todo lo que pasó a José.
Así que la herida del favoritismo fue una herida que le causó el papá de José a José. Analice y medite en eso. Porque quizá le choque un poquito, diga, no, pero analícelo y mire la vida de José y mire las cosas que sucedieron. Número 2, la herida del rechazo. Jacob reprendió a José cuando José le contó el sueño que tuvo. Cuando le dijo a su padre, así como sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, pero ¿qué es este sueño que tú te acabas de tener? ¿Tú te crees que tu madre y yo y tus hermanos vamos a terminar postrados delante de ti? Acabamos de leer, rostro en tierra, postrados delante de José. Literalmente lo reprendió. Las heridas más profundas de nuestra vida son momentos de rechazos. Rechazos por el padre, rechazos por la madre, rechazos por algún mentor, un tutor, rechazo por algún maestro o algún otro. Y también de vez en cuando podemos ganar fuerza y resolver fuera del rechazo, pero cuando nos damos cuenta, la herida sigue ahí. José ya había olvidado todo, dice la Biblia. Es más, el nombre que le puso a sus hijos significaba: Dios me hizo olvidar este dolor hasta que Dios lo vio. Estaba ahí todavía. Lo que hizo fue nada más que tocar la llaga y empezó a sangrar. Está ahí todavía. Hay heridas que están ahí, que hay que bregar con ellas. La herida del favoritismo, la herida del rechazo, la herida del abandono. Óyete esta. Ya estoy casi terminando. No dije terminando, casi. La herida del abandono. Escuche esta. Jacob envió a José en un viaje de 50 millas, solo. Muchachito tenía 17 años, tú sabes, pero el camino era peligroso. Ve a ver si todo está bien con tus hermanos y con las multitudes y trae palabras a ver qué es lo que está pasando allá. Y esto fue lo que preparó a José para ser atacado por sus hermanos y vendido. Porque ¿usted cree que Jacob no sabía que había animosidad entre ellos? ¿Usted cree que no? O sea que tú vas a tener a un hijo favorito y vas a pensar que los otros, ¡ah, qué lindo! Mira que mucho quiere el nene. Así no es que funciona. Oh no, empiezan las raíces enseguida. ¿Por qué a él sí, por qué a mí no? Óyete esta. Otro producto de rechazo, otra forma de rechazo puede ser, óyete esta, que esta se da mucho. La negligencia. La negligencia puede ser producto de cosas que se hacen como resultado de un supuesto amar y somos negligentes. Por ejemplo, la permisividad. Eso se da mucho, ¿verdad que sí? La permisividad con los hijos, con nuestros hijos. La falta de protección es un rechazo pasivo. Y hoy en día eso es el pan nuestro de cada día. Particularmente fuera de la iglesia. Lo que se están levantando son monstruos. Toma, nene, para que te estés quieto. Toma, mírate esta, vete a tirarte una peliculita allí, toma. Vete para que.
Pregúntale a ver si tú sabes qué películas alquilaron o qué juegos de video le están viendo. Pregúntale a ver si tú sabes quiénes son los amigos. Pregúntale a ver si tú sabes dónde se pasa, dónde se mete. ¿No? Pero somos buenos proveedores. Yo le compro los tenis, el último modelo de los tenis que quiero. Pero no lo conozco. Es un extraño que vive en la casa. Y el hijo lo tiene todo, pero lo más importante, no lo tiene. Los hijos necesitan un padre, una madre. La permisividad sin límites o sin reglas, cuando tú no estableces fronteras, y mis hijas saben de lo que yo estoy hablando, porque en casa había hasta barra. Oyes, porque a mí me levantaron así también y funciona. ¿Verdad que yo no me veo muy maltratadito? Nacho. La permisividad sin límite, sin regla o sin frontera es un rechazo. Porque el mensaje que a su vez se emite es este: tú no eres digno de mi tiempo, ni de mi esfuerzo, ni de mi energía para supervisarte, para guiarte y para protegerte. Ese es el mensaje que están recibiendo los muchachos de hoy. Hasta que ya es muy tarde, hasta que ya el palo está doblado y nosotros tratamos de enderezarlo y no podemos enderezarlo. José había recibido mucho daño de esta naturaleza también. Permisividad, favoritismo, rechazo, heridas. Mi hermano de padre y madre, 20 años separados, falsamente acusado, vendido como esclavo. Muchos daños de esta herida en realidad no pueden ser reparados, pero la relación puede ser restaurada. Puede ser restaurada. Mire, para la reconciliación y la sanidad, José tuvo que renunciar a la ira y al dolor de toda esta herida. Él tuvo que tomar la decisión: yo voy a renunciar. Yo puedo desquitarme ahora mismo. Yo puedo acabar con ellos. Yo puedo saborear la venganza. Pero voy a renunciar al dolor y a la ira. ¿Sabe por qué? Porque temía a Dios. Porque hay que amar a Dios para esto. Hay que amar a Dios. Así que para reconciliación y sanidad, José tuvo que renunciar a eso. Jacob, Israel, Jacob, el papá, tuvo que deponer el orgullo y rendir a Benjamín. Tuvo que hacerlo. Cuando Jacob envió a Benjamín, fue una entrega de todo lo que Jacob todavía se aferraba, pero por el bien de su familia. Es el precio de la paz. La paz tiene un precio. ¿Tú sabes que la paz tiene un precio? Por doloroso que fuera, Jacob rindió a Benjamín por el bien de la familia. ¿Y tu familia?
Hay hambre en tu familia. Hay hambre de paz. Hay una situación que tienes que arreglar. Hay hambre de reconciliación en tu familia. Hay algo. Chequea. Porque a veces estamos, no. Pero medita un momentito y mira. Hay agonía en algún sitio escondido. Hay una herida de agonía por falta de perdón. En lo profundo, donde nadie ve. Hay agonía y hay hambre por sanidad. Una herida que tú llevas que tiene que ser sanada. Hay algo que está deteniendo ese camino para que haya esa reconciliación y esa sanidad. ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu Benjamín? ¿Cuál es el Benjamín que tienes que soltar? ¿Cuál es esa herida? Ese lugar punzante, ese dolor que no puedes escapar, que por más que trata y trata, siempre a lo último aflora. Tu Benjamín es esa única cosa que estás tentado a aferrarte en lugar de Dios, incluso cuando sabes que tu familia puede sufrir destrucción. Usted sabe, el problema es que muchas veces la gente decide tratar de vivir con ese dolor y medicar ese dolor, y tratamos con alcohol, y tratamos con cigarrillos, y tratamos con comida, y tratamos con trabajo, y tratamos con el sexo, y tratamos con otras drogas, para descubrir que al final del día la herida sigue ahí, porque lo único que sana esa herida es pagar el precio de la paz. Y si usted supiera que aún poder pagar el precio de la paz tuvo un precio. Tenemos un Dios que conoce heridas. Y cierro leyendo esto. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta es la que quiero que escuche bien. El castigo de nuestra paz. En otras palabras, esto también se puede decir de esta manera: el precio de nuestra paz. El precio de nuestra paz fue castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, porque todos nosotros, como vean, nos hemos ido por mal camino. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amado, alabemos a Dios, porque nosotros tenemos un Dios sanador, un Dios que pagó el precio para que tú y yo podamos asumir la posición correcta para pagar el precio de la paz, cualquiera que sea la situación. No necesariamente familia inmediata, familia lejana, un vecino, un compañero de trabajo, un amigo, lo que sea que se necesite reconciliar.
Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Pongámonos de pie y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por entendernos. Gracias por conocernos. Gracias por ir a la raíz del asunto. Gracias por no andar con rodeo. Gracias por dejarnos saber cuál es tu posición. Gracias por dejarnos saber qué es lo que tú demandas de nosotros. Y gracias por pagar el precio para que nosotros pudiésemos tener la fuerza, la sabiduría, los recursos, las armas necesarias para pelear la buena batalla, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios. Y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Amén. Y amén. Se sientan 2 minutitos. Miren.